Si existe un caso sorprendente en la historia del papado es el del llamado Sínodo Cadavérico, un evento ocurrido en el año 897 durante el papado de Esteban VI. Este papa tenía una obsesión personal con su predecesor, el Papa Formoso, y estaba decidido a desacreditarlo debido a disputas políticas y religiosas. El sínodo se celebró en enero del 897 y fue una representación grotesca de su obsesión, pues el cadáver de Formoso fue exhumado y vestido con los ornamentos papales. Luego fue colocado en un tronco como si estuviera vivo para ser sometido a juicio. Como consecuencia de este juicio macabro, los restos de Formoso fueron despojados de sus vestiduras papales, 3 de sus dedos de la mano derecha, los dedos que usaba para bendecir, fueron amputados y su cadáver fue arrojado al río Tíber. ¿Qué extraños misterios rodean al sínodo cadavérico? Lo analizamos aquí, en Más Allá. El sínodo cadavérico, imagínense, sacar un cadáver podrido, picho, de una tumba y sentarlo ahí y después juzgarlo y después cortarle los dedos en pleno Vaticano. Eso es algo que uno lo cuenta o lo lee en los libros y parece una leyenda, pero la mayoría de los historiadores dicen que sucedió. Que tiene algo de leyenda, pero los registros están y la historia se basa en documentos y hay cantidad de documentos sobre ese acontecimiento. ¿Qué podemos hablar del sínodo cadavérico? Bueno, ese es un ejemplo claro de que este matrimonio entre religión y política no funciona para nada, porque a pesar de que este papa hizo un par de reformas, pudo haber hecho cosas interesantes, no logró, digamos, escaparse de los hilos de la política y él se va en contra de los Spoleto, que eran en ese momento los que mandaban en Italia. Digamos, no quiere hacer que ellos como que sigan en el poder, de hecho se ampara en los franceses y más tarde, digamos que al inicio le sale bien, pero también muere y también vuelven los Spoleto y le cobran esto de la manera más infame y es haciendo este juicio con la intención de anular su papado, sobre todo, de que todas estas reformas, cualquier cosa que hubiera hecho, pues fuera inválida y de hecho como que no hubieran registros de nada de lo que él hubiera hecho y esto es una vaina increíble, de verdad, está los registros, pero históricamente pues es como ficción, ¿no? Que la realidad siempre acaba superando la ficción. Efectivamente eso pasa y dicen que ya lleva 9 meses de muerto, o sea, eso tuvo que ser el juicio más hediondo. O sea, Sí, huele hasta acá cuando uno ve las imágenes, pero quería preguntarle, Nicolás, esto es qué pena lo que voy a decir, pero parece una escena de la mafia, ¿no? Parece una escena de Juego de Tronos, es muy demente. Sí, totalmente. Pero hay que entender que esto viene de una tradición que ya tenían los romanos y era hacerle juicios post-mortem a las figuras públicas y condenarlos a lo que decían, llamaban damnatio memoriae, que era destruir la memoria de alguien. Así como cuando la gente quema fotos de los ex o borra cartas o emails para no recordarlos, se acostumbraba a que después de muerto se podía decidir que la memoria de alguien se iba a borrar, sus monumentos se iban a tumbar, todo lo que dejó se iba a destruir. Se podría conectar un poco esta historia de Esteban contra Formoso como un ejemplo tardío, porque también este caso es de la Iglesia temprana, de ese deseo de destruir la memoria de Formoso. Pero también hay que decir que hay muchas leyendas en el Vaticano y en los papas, y esta, digamos que es más creíble que otras, como por ejemplo la de la papisa Juana, que es una leyenda muy famosa que se ha comprobado que es mentira. Esta está
en debate. Yo diría que sí es muy creíble en la medida en que se hacía eso con figuras muertas, o sea, que se destruía su memoria, pero ya la escena misma de sentar el cadáver en un butaco de acusado, no sé qué tan... ¿Cómo pudo haber sido? La verdad, pudo haber sido también con una leyenda que se construyó después. ¿Y hay algún registro quizás de otro juicio que sea similar a este del Papa Formoso? No, o sea, porque en la medida en que sea un papa desenterrado, sentado en un butaco, realmente no que yo conozca. Hay una cosa que les iba a preguntar a los dos, es que si hay un lugar en donde sigue vivo el Imperio Romano es en el Vaticano, porque se habla latín, que es el idioma del imperio. Los cardenales se visten con los colores que se vestían los senadores, y hay un sínodo para escoger al papa que se parece mucho cuando los senadores escogían al César. Es muy similar. Y usted lo decía, sacar el cadáver o hacer juicio a los muertos, a los que ya no están, era muy romano, ¿no? Podríamos decir que la Roma que tanto luchó contra los cristianos, al final se sincretizó o se unió, y hoy en día lo más parecido al Imperio Romano es el Vaticano. Totalmente de acuerdo. Y la riqueza del Imperio Romano, ¿dónde terminó? En el Vaticano. O sea, quiero decir, estamos hablando de un poder espiritual, pero que también hereda el poder material y el oro y la riqueza de ese imperio. Y además también cuando uno se acerca a entender la primera iglesia, es absurda en la medida en que Roma fue una ciudad que jamás fue pensada por Jesucristo como la sede de su iglesia. Cuando él habla de que sobre esta piedra será su iglesia, jamás estaría pensando en Roma, justamente porque Roma era la Babilonia, era realmente este lugar más asociado a la inmoralidad, más asociado a la decadencia. Entonces, como un poco la contradicción de que esa iglesia que se oponía justamente a Roma y a esa inmoralidad termina siendo gobernada con esos métodos desde la misma ciudad que querían evitar. Pero así es la historia de paradójica. Yarley, hay un montón de cosas ahí que también veíamos. Usted nos mencionaba familias enteras, y es que parece que eran como una especie de peleas entre clanes, ¿no? Una familia de Spoleto, otras familias más. El papado era algo más político, ¿no?, que divino. El papado siempre, pues para mí, siempre fue algo político. O sea, yo creo que ese sincretismo del que tú estás hablando para mí se da desde Constantino. O sea, desde que Constantino quiere ser emperador y se le ocurre decir que vio una cruz que decía en mi nombre vencerás, y empieza toda esta gesta política porque el cristianismo sea la religión del imperio. Yo siento que desde ahí empieza todo, porque es un juego político por retener, y además algo muy importante, y es decir que este papa es papa, o sea, es como un ser infalible, ¿sí? Esa infabilidad que va a poner a este papa como el vicario de Dios, como el representante de Dios, y por encima de todos los reinos, ¿no? Porque la Iglesia Católica, o bueno, la religión es algo que se extiende por todos los lugares y es algo muy superior en la creencia del ser humano, aunque ya claramente sabemos que el papa no es infalible y que todo esto pues sigue siendo un rey. Ahí nace una monarquía, y para mí definitivamente lo ha sido desde Constantino, y creo que sí es el peor matrimonio que existe, política y religión.